Em, Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar de nuevo. Esta es la segunda sesión del taller, del curso taller de Introducción a la Investigación que estábamos planeando desde hace mucho tiempo y que por fin, junto con Karen, mi equipo, pudimos ya hacer realidad. El día de hoy está con nosotros Diego. Para los que no saben, Diego fue el miembro fundador y el presidente de nuestro chapter de Mission Brain UNAM. Y pues al igual que Karen anda allá por Alemania, entonces pues nada, para nosotros es un honor tenerlo aquí el día de hoy. La sesión se va a quedar grabada para posteriormente subirla al canal de YouTube y para que el resto de las personas que no se pudo conectar hoy la pueda ver. Siéntanse libres de poner sus dudas al igual que la sesión pasada. Em, Pueden poner sus dudas en el chat y al final pues serán contestadas. Y pues nada, les recuerdo que les mandamos el link de Zoom a las personas que se inscribieron mediante el Forms por correo. Al final de esta sesión o a más tardar mañana, les estaremos mandando otro Forms con algunas preguntas de la sesión de hoy. Esto con el fin, obviamente, de tener un registro de quienes están asistiendo a estas clases y al final tengan su constancia, ¿no? Entonces, pues nada, Brenda, si quieres presentar a Diego, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Brenda Domínguez García Dueñas y el día de hoy voy a estar coordinando la sesión. Para los que no nos conocen, Mission Brain es una organización sin fines de lucro que está enfocada en proveer tratamiento neuroquirúrgico a comunidades de escasos recursos y educación para empoderar estudiantes y profesionales alrededor del mundo. Por parte de Mission Brain Chapter UNAM, es un honor darles la bienvenida a esta primera serie de conferencias, como ya mencionó Hazel, y que están enfocadas en la introducción a la investigación. El tema de la sesión del día de hoy será pregunta de investigación y será llevada a cargo de nuestro ponente, el doctor Diego Sandoval. Actualmente Diego está completando su doctorado en medicina en la Universidad de Oldenburg, Alemania. Trabaja como investigador en el Departamento de Neurocirugía de dicha universidad desde el año 2022. Posee un título de médico otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 2016-2021 y realizó su servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez en Ciudad de México, a cargo de la doctora Sonia Mejía en 2021. También cuenta con aprobación como consultor para la industria farmacéutica por Baden-Württemberg en Alemania desde enero de 2024. Y bueno, adicionalmente también participó como instructor de Fisiología Humana en la Facultad de Medicina de la UNAM y ha realizado diversos cursos y certificaciones médico-quirúrgicos para investigación translacional por la Universidad de Heidelberg, así como también certificaciones en metodología de análisis y desarrollo de proyectos en investigación por el British Medical Journal, la Universidad de San Francisco, Imperial College London y Nature Journal. Y bueno, como mencionó Hazel, Diego es uno de nuestros miembros fundadores del capítulo Mission Brain de Chapter UNAM, que fue en 2021. La sesión tendrá una duración aproximada de 1 hora, con un espacio de 10 minutos para las preguntas al finalizar. Entonces, les pedimos nada más que compartan sus preguntas durante la plática en el chat y al final las haremos. Esperemos que aprendan mucho y disfruten esta sesión y las puedan también compartir con amigos o conocidos que estén interesados. Entonces, sin nada más que decir, muchas gracias, Diego, por el tiempo invertido en esta sesión y te cedo la palabra. Muchas gracias, Brenda, muchas gracias, Hazel, por tan honorable presentación. Eh, y pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes de nuevo. Y pues bueno, saben que siempre pueden contar conmigo y con el resto de los miembros fundadores. Realmente siempre estamos a la disposición. Y en este caso, me toca dar la ponencia de pregunta de investigación. Me parece que anteriormente ya habían tenido una sesión o varias sesiones introductorias. Y bueno, pues esta es una de las sesiones introductorias, pues,
a mi consideración y yo creo que muchos están de acuerdo que es realmente un pilar fundamental para el resto de sesiones que vayan a tener. Y pues realmente esto les va a ayudar, digo, no solo en la parte de hacer sus proyectos, no sé si vayan a hacer una tesis o si vayan a publicar algún artículo, sino también es un poco esta parte de poder desarrollar este criterio y hacer una buena búsqueda de información y plantearse preguntas leyendo esa información, ¿no? Entonces, pues los objetivos de la sesión, primero, pues es entender cómo se genera una pregunta de investigación, esos sus componentes. Luego, revisar las características específicas de una pregunta de investigación. Hay diferentes formas de evaluarla o de desglosarla. Eh, Como con estos tres componentes claves que vamos a hablar. También vamos a hablar un poco sobre una vez que definimos la pregunta de investigación, cómo aplicarle unos criterios muy utilizados que se llaman FINER. Y también algo que normalmente había dejado fuera de la presentación, pero que me parece que es muy relevante porque en muchos otros cursos de metodología que a lo mejor vayan a tener o que vayan a ver, se maneja mucho estos frameworks, tanto el PICOT, que es el más usado, Pico o PICOT, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y pues el PEO, ¿no? Entonces, esto va a ser antes de finalizar la sesión. Después les tengo preparados un par de ejemplos, ¿no? Em, si pudiéramos dividir a la investigación de forma anatómica, ¿no? Podríamos ver que en la parte central, empezando por la cabeza, ¿no? Está la pregunta de investigación o preguntas de investigación primarias, secundarias, porque básicamente de eso se va a desglosar gran parte de nuestra futura investigación, ¿no? Otra parte, y es el tronco, es el contexto o marco teórico. Esto viene incluso desde antes de formular la pregunta de investigación, porque pues necesitamos tener un buen conocimiento sobre el tema y durante esta recopilación de información y de datos, digo, de datos ya publicados, me refiero, vamos a poder replantearnos esta pregunta de investigación o mejorarla, ¿no? Digamos que también tenemos esta parte de los diseños de estudios que no sé si ya lo han visto o lo van a ver, pero este también es una parte central y fundamental de la investigación, que es básicamente cómo van a desarrollar su investigación y obviamente eso hay que saberlo previo a desarrollar nuestra pregunta de investigación. También, pues, cuáles son los sujetos que vamos a estudiar, ¿no? Ya sea refiriéndonos a una investigación clínica o a una investigación como tal experimental o de ciencias básicas. Em, y pues como tal las variables, ¿no? La independiente y la variable dependiente, que pues ahorita igual lo vamos a hablar de una forma un poco más simple, porque sé que a lo mejor es un concepto que es complicado para algunos entender, pero es aplicando estas variables dependiente e independiente en el contexto de ciencias de la salud. Ahora, si pudiéramos también darle una fisiología a la investigación, pues hablamos de una validación interna y externa. Esto es básicamente cómo funciona nuestra investigación o en general cómo funciona una investigación dentro de nuestra propia, pues de nuestro propio análisis y resultados, que eso sería una validación interna, o sea, qué tanto de nuestros resultados cuando los interpretamos nos dan conclusiones que nosotros consideramos acorde, por ejemplo, a los objetivos planteados por la investigación, si responden a esa pregunta de investigación de forma correcta que nos planteamos con el contexto únicamente de nuestra investigación, ¿no? Eso es, digamos que tener un poco una visión en túnel, ¿no? Dirigida a nuestra propia investigación. También tenemos la validación externa, que es muy importante. Una vez que tenemos validados nuestros resultados y la interpretación que le dimos, eh, eso no quiere decir que se pueda extrapolar a otras poblaciones, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, les puedo poner el siguiente ejemplo, ¿no? Esto es, voy a empezar primero con una parte un poco de ciencias básicas y después con la parte clínica que siempre es más fácil de entender, ¿no?
Por ejemplo, si nosotros tenemos un fenómeno que, que se llama Spray Depolarization, que básicamente son ondas de despolarización que se han visto asociadas con un peor desenlace en ciertas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, como stroke, ¿no? O en este caso, el estudio que es de clipaje, por ejemplo, de seno sagital superior u oclusión de seno sagital superior, que en la clínica pues lo vemos con una trombosis, ¿no? De seno sagital superior. Y esto se quiso replicar utilizando un clipaje como tal en el seno sagital superior. eh, para ver si el hecho de haber una oclusión completa del seno sagital superior eh, ocurren estas spray depolarizations que sabemos que tienen o están asociadas con un peor desenlace en los pacientes, ¿no? Y esto es importante porque hay formas que tenemos para inhibir esas spray depolarizations. Entonces, evidentemente, si estamos viendo que en ciertas enfermedades hay spray depolarizations que pueden empeorar el pronóstico de los pacientes o el desenlace, entonces podemos dar esos medicamentos para evitar que haya un avance en la enfermedad o que haya un peor pronóstico en ciertos pacientes. Por eso es la relevancia de comprobar si existen o no spray depolarizations, ¿no? Pero en este caso, Diego, creo que no te escuchamos. Creo que se silenció. Ya, uy, ya quedó. ¿hasta dónde me escucharon? Justo aquí, no te preocupes, literal te acabo de avisar. Ah, ok. Sí. Sí, no sé qué pasó. Am, entonces, bueno, como les decía, en un estudio hecho, por ejemplo, en cerdos, se clipa para simular una oclusión completa del seno sagital superior, ¿no? Y como les digo, simulando la parte clínica que sería una trombosis del seno sagital superior, eh, para ver si ese fenómeno genera SDIS. Pero lo que vemos es que, por ejemplo, al nosotros poner el clip, vemos que se inducen spray depolarizations. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿las spray depolarizations son generadas por la oclusión total del seno sagital superior o son generadas por el efecto mecánico del clip al ponerlo, ¿no? Y eso hace que sea complicado nuestras conclusiones o las conclusiones que se sacan del artículo pueden tener una validación interna muy buena porque vemos que en efecto hay spread depolarizations posterior a la oclusión del seno sagital superior, pero es difícil esto aplicarlo a un contexto traslacional donde vemos que probablemente podamos comprobar que hay una relación uno a uno con este fenómeno que estamos produciendo a un efecto clínico que sería la trombosis del seno, ¿no? Eh, bueno, entonces eso en la parte experimental. Y en la parte clínica, supongamos un escenario donde tenemos pacientes con o sin un factor de riesgo para EBC isquémico. Por ejemplo, tenemos 100 pacientes que tienen hipertensión arterial sistémica y 100 pues, pacientes que no tienen hipertensión arterial sistémica. De esos 100 que sí tienen, vemos que 80 a lo largo de su vida desarrollan un stroke isquémico, ¿no? No sé, un seguimiento de 25 años y vemos que 20 no. De los sujetos sanos, pues tenemos que 10 van a desarrollar a lo largo de su vida un stroke isquémico y 90 no. Entonces, aquí nosotros podríamos sacar una conclusión, ¿no? Podríamos decir que, en efecto, la hipertensión arterial sistémica está asociada a la enfermedad vascular cerebral o tiene un mayor riesgo. Podemos sacar medidas, un riesgo relativo, lo que sea, de enfermedad vascular cerebral isquémica, pacientes con hipertensión arterial sistémica, y nuestra validación interna sería correcta, ¿no? El problema es de que cuando nosotros leemos un estudio así, nos fijamos siempre en dónde o con qué población se hizo, ¿no? Entonces, si nuestra población es, en este caso, del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salva Subirán, por ejemplo, pues tenemos que considerar
pues factores confusores, ¿no? Porque no podemos generalizar una población a la población, no sé, por ejemplo, a toda la población mexicana, a toda la población latinoamericana, o a todos los demás hospitales de tercero, segundo y primer nivel, ¿no? Porque pues aquí tenemos que considerar variables confusoras, como puede ser, por ejemplo, que los pacientes, a ver si esta muestra de pacientes tienen, por ejemplo, vasculitis, ¿no? O enfermedades que promuevan un efecto protrombótico que pueda generar o aumentar el riesgo de enfermedad vascular cerebral, ¿no? Eso se puede traducir a muchísimos estudios, ¿no? De hecho, pues digo, los que estudian medicina, no sé si todos aquí estudian medicina, pero cuando uno lee una guía internacional, es muy importante ver cuál es su población, porque pueden sacar conclusiones de ciertos tratamientos, ciertos manejos que ven que son efectivos en los pacientes, pero si gran parte de la muestra es de pacientes o de personas de Europa Central, pues eso es poco replicable en nuestra población, por ejemplo, latinoamericana, ¿no? Porque pues simplemente por los factores genéticos y también por factores epidemiológicos, dependiendo la enfermedad que estemos hablando, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos claro el concepto de lo que es la evaluación interna, evaluación externa, y que tenemos que cuidar siempre, no vamos a tener siempre acceso, obviamente, a una población muy grande, muy variada, pero vamos a tener que tener siempre consciente el tipo de sesgos que podríamos presentar en nuestros estudios, tener una población reducida, que a lo mejor vaya a tener una buena validación interna, ¿no? Buenos resultados como tal en el estudio, pero no podemos sacar conclusiones generalizables para otras poblaciones que no son homogéneas o que tenemos una población muy heterogénea comparado con otros países u otros sectores. Ahora, los criterios Finer, una vez que tenemos, por ejemplo, nuestra pregunta de investigación, que ahorita vamos a ver cómo formularla, es importante que tengan este concepto teórico que básicamente se resume en factible. ¿Qué quiere decir que sea factible? Pues que el proyecto que estamos desarrollando, en el lugar donde lo estamos desarrollando, se pueda lograr desde la perspectiva, por ejemplo, financiera. O sea, no podemos a lo mejor estar pensando en hacer un ensayo clínico aleatorizado, multicéntrico, si al final no tenemos el recurso, ni siquiera tenemos a lo mejor la coordinación para poder poner de acuerdo a diferentes centros hospitalarios, ¿no? Obviamente también tiene que ser personal que esté capacitado, ¿no? Y tener pues la infraestructura. No podemos hacer ciertos procedimientos si estamos limitados económicamente, entonces no va a poder ser factible la idea que se tiene, a pesar de que sea una muy buena idea, ¿no? Entonces hay que siempre estar conscientes de si se quiere hacer a lo mejor un estudio que implica habilidades de neuroradiología intervencionista, y ninguno del equipo es un neuroradiólogo intervencionista, pues va a ser difícil, ¿no? Que se pueda hacer. Y si se llega a hacer, pues va a ser muy cuestionado, pues realmente si se hizo de la forma correcta, ¿no? Porque no hay un personal capacitado detrás. Entonces, eso es muy importante que siempre se considere. Puede haber muchas buenas ideas que se pueden guardar para después. A lo mejor si ustedes quieren ser cirujanos, neurocirujanos o quieren ser cirujanos cardiotórax o lo que sea, y se les ocurre una idea que a lo mejor puedan hacer, pues ya estando como especialistas o estando dentro de la residencia, pues lo pueden hacer y la pueden ir guardando, ¿no? Pero siempre hay que tener esa claridad de si es factible nuestra idea. Lo otro es obviamente que sea interesante, ¿no? No solamente interesante para nosotros puede ser muy, muy interesante la idea que estamos discutiendo en nuestra cabeza, pero siempre tenemos que externarla al público al que va a ir dirigido. Si es un estudio de neurocirugía vascular, pues entonces hay que hablar con neurocirujano vascular para ver si realmente nuestra idea contribuye en algo al campo, ¿no? O si para ellos es interesante la idea, ¿no? Novedoso también, pues obviamente en esta parte de uno cuando está leyendo los artículos, los más recientes o revisiones sistemáticas, ¿no? Uno se puede dar cuenta de cuáles son los gaps en el conocimiento actual sobre ese tema, ¿no? Entonces es muy importante que
nuestra investigación siempre vaya orientado a cubrir gaps importantes en esos temas, ¿no? Ético, obviamente, pues hay normas, creo que eso también lo debieron de haber visto con Jorge, pero hay normas internacionales que se tienen que respetar siempre que hacemos investigación, pero también están las normas locales y eso es algo que se tienen que informar siempre en el lugar donde estén, más si se van a trabajar con datos personales, ¿no? O con pacientes, evidentemente se tiene que aprobar por un comité de ética y hay que leer muy bien la normativa de esos comités de ética para saber si nuestro estudio está siguiendo esos pasos en cuanto a las regulaciones éticas nacionales e internacionales, ¿no? Locales. Ahora, pues también obviamente lo importante de sacar un estudio es que contribuye en algo, ¿no? Entonces, muchas veces estos estudios que estamos nosotros realizando, aunque sea una revisión de tema o aunque sea una revisión, bueno, obviamente si es una revisión sistemática bien hecha, pues obviamente va a contribuir muchísimo porque de ahí es cuando se empieza, más si es con un análisis, por ejemplo, cuantitativo, como lo es un metaanálisis, ¿no? Así es como se comienzan a hacer cambios muy grandes en cuanto a políticas de salud pública, en cuanto a guías, tanto locales como internacionales. Entonces, esa es la tirada, ¿no? Que obviamente uno cuando está haciendo un estudio, que el sector o nuestros compañeros del campo o los científicos o las otras personas que también están en nuestra área de conocimiento vayan a sacar provecho de nuestra investigación, ¿no? Ya sea como proveer desde la parte básica, por ejemplo, más avances para poderlo convertir en un estudio translacional y posteriormente pasarlo a la clínica. Desde ahí, que obviamente se requiere pues una preparación también muy extenuante, pero también desde una revisión de tema, a lo mejor porque simplemente no se tiene suficiente conocimiento al respecto y para poderlo abrir al mundo y que la gente pueda saber qué es lo más actual sobre esa enfermedad, sobre ese tratamiento, ese diagnóstico, lo que sea, ¿no? Entonces, siempre tenemos que pensar en qué es lo que le va a aportar nuestra investigación al mundo. ¿Y cómo vamos a comenzar con esto? Pues es primero una búsqueda explícita, lo que quiere decir que nosotros cuando queremos investigar sobre un tema, tenemos que primero saber generalidades sobre el tema, ¿no? Obviamente, si somos expertos en el tema, vamos a saber cuáles ya son los gaps, ¿no? Y vamos a poder orientar mucho más nuestra búsqueda, pero uno puede comenzar siempre leyendo a lo mejor cuáles son las revisiones más recientes sobre el tema, ¿no? Para poder identificar dónde podríamos nosotros encontrar nuestro nicho de investigación y en este caso podemos hacer una búsqueda con términos mesh, simple, comenzar obviamente primero simple buscando cosas generales sobre un tema, como no sé, si quieren investigar sobre enfermedad vascular cerebral, pues hay que leer primero qué es, cuáles tipos hay, ¿no? En específico, qué es lo que se quiere hacer, si se quiere hacer a lo mejor una investigación sobre algún método diagnóstico o algún método terapéutico. Entonces, primero es hacer un pequeño, pues sí, una pequeña bodeguita de información de nuestro tema y no es necesario abrir el artículo completo y leerlo de pie a pa, a lo mejor solamente leer el abstract es suficiente, ¿no? Empezar a descartar artículos solamente leyendo el título, de los que nos interese ver el abstract, a ver si realmente es lo que nosotros queremos incluir, digamos, en nuestra investigación, en nuestro marco teórico, y pues de esa forma empezar a darle un poco más de solidez a la investigación. Después es ahora sí tener como estas ideas generales, ¿no? Empezar a ver de lo general a lo particular, ver desde enfermedad vascular cerebral, como decía, a ver a lo mejor una nueva escala para ver pronóstico en pacientes con EBC isquémico a los, no sé, a los 5 años después de la enfermedad vascular cerebral y ver cuál es el estatus psicosocial de los pacientes, ¿no? Y entonces actualizar esas guías, ¿no? Entonces a lo mejor ese es nuestro tema que nosotros empezamos a encontrar con gaps en la información que estábamos leyendo. Le aplicamos esos criterios Finer a esa idea, ¿no? Vemos si realmente, por ejemplo, el desarrollar una escala
psicosocial, ¿no? Está dentro de nuestras habilidades o si hay alguien en el equipo que lo sepa hacer, a lo mejor algún psicólogo, neuropsicólogo, que ya tenga experiencia al respecto, si se puede costear, digo que realmente no es muy caro, y bueno, si se tiene obviamente el tiempo para hacerlo, y si se cumple todo eso, entonces podemos seguir a la siguiente fase, que es ahora sí la estructuración de la pregunta de investigación, ¿no? Porque uno puede tener una idea de cómo sería o cómo va quedando la pregunta de investigación y puede ir uno planteando ciertas dudas por escrito, pero plantear una buena pregunta de investigación ya es cuando uno tiene suficiente información y está seguro de lo que eh, del tema que está investigando para poderla realmente plantear de forma adecuada y de forma correcta. Una vez que ya se tiene esa pregunta de investigación, ahora sí se hace una búsqueda implícita, ¿no? Porque ya para tener una pregunta de investigación, pues ya sabemos primero qué es lo que estamos investigando, o sea, si es, por ejemplo, un factor de riesgo, ¿no? ¿Cuál es el resultado que estamos esperando? No sé, que desarrollen cáncer de pulmón y en qué población, no sé, personas en la población latinoamericana mayor de 65 años, ¿no? Entonces ya tenemos muy clara nuestra población y ya podemos hacer múltiples términos mesh para hacer una mejor búsqueda de la información, incluir más artículos que a lo mejor no habíamos considerado y ahora sí, los que no descartamos leyendo el título y el abstract, ahora sí leerlos a profundidad, ¿no? Pero aquí no se acaba, porque muchas veces leyendo ya a profundidad, porque obviamente uno leyendo un abstract pues no va a agarrar mucha información relevante sobre el tema, uno tiene que regresar a veces, decir, bueno, es que esta pregunta de investigación ya está resuelta, entonces tengo que volver a empezar. Y no pasa nada, también se puede hacer, y eso es lo más común, ¿no? Uno siempre tiene que estar replanteando sus propias preguntas de investigación. Entonces, pues de aquí sale esta frase de Karl Popper, el filósofo, que realmente a mí me parece muy apropiada al tema, ¿no? Donde dice un racionalista es simplemente alguien para quien es más importante aprender que tener razón. Alguien que está dispuesto a aprender de los demás, no simplemente tomando las opiniones de otros, sino permitiendo con agrado que otros critiquen sus ideas y criticando con agrado las ideas de los demás. Entonces, aquí va mi siguiente ejemplo, ¿no? Que es, no sé si algunos de ustedes conocen a John Eccles, pero es básicamente el fundador de esta teoría de transmisión eléctrica sináptica, ¿no? Antes, con los cimientos de las neurociencias, pues había dos grandes teorías, ¿no? La teoría química de la transmisión sináptica y la teoría eléctrica de la transmisión sináptica, ¿no? Actualmente sabemos que es mayoritariamente química con una parte eléctrica, ¿no? Si pudiéramos poner números 90-10, ¿no? Pero bueno, él era partidario de que únicamente se daba de forma eléctrica y haciendo diferentes estudios, él, a pesar de dedicarle toda su vida a la investigación de la transmisión eléctrica sináptica, él se dio cuenta que en efecto no era así, que mayoritariamente era química, ¿no? Y empezó a trabajar con Katz, ¿no? Que pues es uno de los precursores de justamente esta parte de la teoría química, de la transmisión sináptica. Y pues interesantemente trabajaron en un proyecto juntos, me parece, con el neurotransmisor de acetilcolina. eh, y pues al final él aceptó que realmente todo su trabajo no es que se haya ido a la basura, ¿no? Al contrario, simplemente él probó que su pregunta de investigación no podía ser resuelta de la forma que él quería. Sus hipótesis pues no indicaban al camino que él quería, pero cambió de dirección, ¿no? Y por eso esa es la importancia de tener esa apertura, de saber que uno puede comenzar con una idea, dedicarle demasiado tiempo, porque a veces uno le dedica muchísimo tiempo a leer y leer artículos, esperanzado porque su proyecto va a funcionar de la manera que uno quiere, y muchas veces no es así. Ya hay que empezar a veces desde cero, pero realmente no es un cero completo, ya tienes toda esa información en la cabeza que te llevó a poder hacer una mejor investigación de la que habías hecho al principio, ¿no? Con una mejor pregunta de investigación mucho más dirigida. Entonces, eso es muy importante para el desarrollo de la pregunta de investigación, ¿no?
Entonces, bueno, pues como les decía, es importante cuestionarse siempre esto. Es un tema nuevo, ¿no? O muchas veces cuando estamos en algún laboratorio o estamos con algún mentor de investigación, pues agarramos muchas veces el tema ya del mentor, eh, y a veces pues eso nos resulta un poco aburrido y no debe de ser así. Nosotros tenemos que tener nuestro propio tema de investigación porque si no va a ser más difícil que podamos darle continuidad cuando vaya habiendo obstáculos en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos el tema de enfermedad vascular, cerebrovascular, es importante ir particularizando nuestro tema, ¿no? Obviamente no podemos saber todo de enfermedad cerebrovascular, hay que empezar a enfocarlo en ya sea el diagnóstico, el tratamiento, el pronóstico, la parte de políticas de salud pública, ¿no? Entonces, como en el diagnóstico, pues una nueva escala, en el tratamiento, pues a lo mejor ver si un tratamiento es más efectivo que otro o que lo que se hace actualmente. El pronóstico, pues ver si a lo mejor hay alguna otra escala, como lo que les decía, un pronóstico psicosocial, ¿no? Y pues de políticas de salud pública, pues si hay a lo mejor algo que pueda prevenir, ¿no? Tanto la enfermedad vascular cerebral, como cualquier otra hemorrágica, ¿no? Entonces, después también sería importante eh, saber cuando uno empieza a hacer esta búsqueda explícita e implícita, ver cuáles son las áreas de oportunidad de nuestra investigación, ¿no? Y siempre buscar esas controversias, ¿no? Muchas veces van a haber muchos temas por ejemplo, si un medicamento se dejó de usar hace 15 años, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Nimodipino para migraña, ¿no? Que hace 15 años se usaba prácticamente como de primera elección y posteriormente se fue cambiando el tratamiento y ahora pues ya nadie habla de, por ejemplo, calcio antagonistas para el tratamiento de migraña. Parece que hay uno que está indicado como como de método de segunda elección, pero realmente pues ya nadie habla de eso y entonces empieza a regresar a lo mejor el uso de nimodipino en pacientes con migraña, principalmente pacientes que tienen resistencia al tratamiento. Y pues son esas controversias de por qué utilizar ese tipo de medicamentos que a lo mejor tenían un efecto que se pensaba que pues tenía un efecto principalmente hipotensor, y bueno, por eso no se le daba a los pacientes, bla, bla, bla. Entonces hay muchas controversias que uno puede entrar ahí en el tema de investigación. No pasa nada si el resultado es negativo, simplemente se vio que sí, en efecto, sin imodipino hay que dejarlo atrás porque realmente no, el tema de la hipotensión es mucho más pues mucho más un peso que un beneficio, ¿no? Entonces, también ese tipo de temas es importante verlos como un método de oportunidad para nuestra investigación. Pues obviamente la experiencia que uno tenga sobre el campo, y me parece también muy importante encontrar un mentor que tenga suficiente tiempo para poder hacer las correcciones a nuestros manuscritos, a nuestras ideas, poder sentarse a platicar con nosotros, porque muchas veces hay muchos mentores que a lo mejor se aprovechan un poco de los estudiantes y solamente quieren que les ayuden con sus bases de datos, acomodarlas o lo que sea, y ustedes tienen que seleccionar siempre un mentor, aprender de alguien que sí tenga el tiempo, se dé el tiempo suficiente para poder explicarles y corregirlos, porque pues obviamente es una tarea muy demandante. Y pues justamente es importante que ustedes tengan esa resiliencia de poder cambiar, eh, de poder cambiar la pregunta de investigación y a lo mejor empezar desde cero, ¿no? Ahora, los elementos como tal de la pregunta de investigación, tenemos tres principales, que es el predictor o la variable independiente, que básicamente es, en el caso experimental, es la intervención que estamos aplicando, o en el caso observacional es el factor de riesgo, ¿no? Entonces, vamos a ver unos ejemplos. Y el resultado es la variable dependiente, que es básicamente el efecto del predictor, ¿no? Y la población del estudio, eso es muy, muy importante. Incluso yo agregaría otro que sería el tiempo, ¿no? Pero bueno, eso se puede incluir también dentro de la población del estudio. Entonces, los experimentos, en los artículos experimentales, en los proyectos experimentales, perdón,
se podría plantear de la siguiente forma: el predictor causa el resultado en el modelo de estudio, ¿no? Aquí hablamos de modelo de estudio porque pueden ser células, pueden ser, también pueden ser pacientes, animales, etcétera. Por ejemplo, aquí se los va a leer en inglés, pero por ejemplo, R spread the polarization waves, ¿no? Que sería nuestro predictor, que es lo que nosotros estamos pudiendo ocasionar de diferentes formas, involved in the lymphatic system dysfunction, leading to CSF accumulation in the CSF-ISF exchange zones surrounding the perivascular spaces. Este básicamente es el resultado, que es que un sistema que se encarga del filtrado y de la renovación del líquido cefalorraquídeo está disfuncionando, por lo tanto se está acumulando el líquido cefalorraquídeo y pues los componentes neurotóxicos. Entonces ese es nuestro resultado. Nosotros ocasionamos spraying the polarizations, hay muchas formas, no sé, poniendo por ejemplo KCL de forma local o induciendo un stroke, lo que sea. Nosotros podemos de cierta forma controlar. Lo que no podemos controlar es que disfuncione, ¿no? Entonces, cuando disfunciona, ese es nuestro resultado posterior a la aplicación del predictor. ¿Y cuál es nuestro modelo? Pues el cerebro girencefálico, ¿no? Puede ser pues el del puerco u otros animales que tengan cerebro girencefálico, perros, humanos. Can the novel non-invasive imaging for acoustics method identify SDs being induced close to lymphatic pathways? Aquí se refiere, por ejemplo, en la parte del predictor tenemos de nueva cuenta las SDs porque son las que nosotros podemos controlar. Y en la parte del resultado tenemos el método con el que estamos observando ese fenómeno, ¿no? Que estamos nosotros induciendo. Y el modelo, pues ahora es un modelo pues más pequeño, por así decirlo, que es solamente una sección del cerebro girencefálico, ¿no? En específico, las vías linfáticas, ¿no? El sistema linfático, ¿no? Que son los espacios perivasculares. Y bueno, esto es básicamente otro ejemplo. Por tiempo me lo voy a saltar porque tengo un poquito larga. Ahora la parte observacional, eh, esto se resumiría en: ¿está el predictor asociado con el resultado entre la población estudiada? Aquí, pues es justamente, nos referimos muchas veces a factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, está el humo de tabaco asociado con el cáncer de pulmón, ¿no? Entre fumadores, ¿no? Entre pacientes de 18 a 65 años que consumen tabaco desde hace 10 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, pues aquí tenemos un estudio bastante famoso que pues todos los que estamos relacionados con medicina pues lo conocemos, que es este Clinical Trial de Recovery. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, que el predictor es el tratamiento con dexametasona, que ojo, en la mayoría de las veces, y ahorita vamos a ver con el otro framework que es de PICOT, ¿no? Que es la otra forma de hacer o desarrollar estas preguntas de investigación, vamos a tener normalmente dos predictores, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el tratamiento con dexametasona comparado con ¿qué? Con el manejo estándar, el manejo que hasta ese momento se llevaba a cabo, ¿no? Y el resultado es una disminución en la mortalidad, ¿no? ¿En quiénes? Pues en los pacientes hospitalizados mayores de 18 años con diagnóstico de COVID-19, ¿no? Ahora, otro ejemplo es, por ejemplo, aquí tenemos un factor de riesgo, que es un observacional. El pasado era un estudio, un clinical trial. Y aquí nosotros estamos viendo que estamos explorando un factor de riesgo, que en realidad son dos, como les digo, normalmente nosotros comparamos en medicina siempre dos intervenciones, dos diagnósticos, dos enfermedades o dos situaciones, ¿no? Dos predictores. En este caso es COVID-19 versus influenza estacional. El resultado que estamos esperando es un mayor riesgo de EBC isquémico agudo, ¿no? ¿En quiénes? En adultos mayores de 18 años hospitalizados en el Instituto Cornell, ¿no? Entonces podemos siempre especificar lo más que se pueda nuestra población, ¿no?
A veces la población sí es muy grande, si tenemos una N o una muestra muy grande, pero a veces no va a ser así, ¿no? Entonces, siempre tenemos que especificar quiénes son nuestros pacientes o nuestra muestra. Otro framework como el que les decía, que es mucho más usado y más popular, es el framework PICO o PICOT, que como les digo, normalmente lo van a ver así como pregunta PICO, pero esta última parte es muy importante, es el tiempo, ¿no? Entonces, primero tenemos la población, por poner un ejemplo, los pacientes con tumores cerebrales, ¿no? Y sería la intervención, que si se dan cuenta es similar al predictor, ¿no? Cirugía con mapeo de áreas elocuentes, por ejemplo, ¿no? Y C es comparación, cirugía convencional, que estos dos serían prácticamente el predictor. Sería predictor versus predictor, ¿no? O sería el resultado, o outcome, ¿no? En inglés, pero bueno, para ponerlo en español, preservación de funciones neurológicas, es lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Y el tiempo, aquí siempre hay que limitar, a lo mejor no lo van a ver así en los títulos, ¿no? A veces incluso si llegan a poner en la hipótesis, a veces no ponen el periodo del tiempo, pero sí es muy importante que cuando ustedes formulen una pregunta de investigación, ustedes sepan definir en qué lapso de tiempo es, ¿no? Entonces aquí están dejando un lapso de tiempo de 6 meses de seguimiento, ¿no? Por ejemplo, algo prospectivo. Entonces aquí tenemos un ejemplo, en pacientes con tumores cerebrales. Normalmente así no se va a formular una pregunta, pero aquí lo pongo en orden para que se vea claridad de picot, ¿no? A lo mejor esto va al final, normalmente, ¿no? Pero bueno, en pacientes con tumores cerebrales, la cirugía con mapeo de áreas elocuentes, sería la I, la intervención, comparada con la cirugía convencional, es el segundo predictor, ¿no? Mejora la preservación de funciones neurológicas, es el outcome como resultado que estamos esperando, y el periodo del tiempo a los 6 meses de seguimiento. Y normalmente, pues aquí pondríamos en pacientes con tumores cerebrales, ¿no? Entonces tenemos todo muy bien completo. A veces esto les es más fácil a las personas para que no se les olvide nada en cuanto a la pregunta. A veces si nada más uno considera, bueno, predictor, resultado y población, a lo mejor puede uno omitir, a lo mejor comparar dos predictores, poner a lo mejor un periodo de tiempo, bla, 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 y aquí pues está un poco más claro. El otro que realmente no es tan conocido, pero que igual se utiliza es el PEO, que es población, por ejemplo, pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales. E sería exposición, embolización endovascular, o sería out como resultado, reducción de riesgo de sangrado. Que básicamente pues es los tres que ya habíamos hablado, ¿no? Que sería el predictor o exposición, el out como resultado y la población. Entonces aquí en pacientes con malformaciones arteriovenosas, la embolización endovascular reduce el riesgo de sangrado. Ahora, poniendo unos ejemplos, aquí pues me gustaría que fuera un poco más interactivo, ¿no? Ahorita ya me eché toda la parte teórica, que bueno, por cuestiones de que es una hora, pues a veces uno quisiera hablar un poco más y detenerme un poco más en la parte teórica, pero lo que realmente ustedes tienen que saber es ver ejemplos, malos ejemplos y buenos ejemplos, ¿no? Entonces nosotros juntos vamos a poder ir mejorando los malos ejemplos hasta convertirlo en una buena pregunta de investigación, ¿no? O que haga lógica. Por ejemplo, en el tema del glioblastoma multiforme. Al final traje temas obviamente que son de neurocirugía porque pues me parece que el tema de mayor interés en este grupo de Mission Brain. Entonces, bueno, vamos con el primer ejemplo. La pregunta inicial sería, ¿cómo afecta la cirugía a los pacientes con glioblastoma? Ahora, no pregunté, perdón, pero ¿hay chance de dejar que la gente y que los integrantes puedan participar o...? Sí, sin problema, Diego. Si quieres, tú ¿Sí? elige a alguien. O si alguien Pues, quiere ayudar ajá, con no, partes no sé humanas. si alguien quiera participar, para no ser tan ejecutor. Digo, también puedo seleccionarlo si quieren aleatoriamente, pero estaría padre que alguien le gustara ver qué encuentra a lo mejor mal en esta pregunta. O sea, evidentemente está mal porque es la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué creen que le haga falta con lo que hemos visto? Especificar más el modelo de paciente que quiere, bueno, perfil, por así decirlo. Así es. Sí, sí, sí.
También Entonces, el tipo de cirugía, porque hay cirugía mínimamente invasiva y cirugía convencional, como la craneostomía. exacto, sí, también eso es importante, especificar el tipo de cirugía, especificar la población, y hay algo muy importante aquí también. ¿Se acuerdan? Predictor, población, y faltaría la R de resultado, ¿no? Entonces, como bien aquí, pues justo los problemas, hay que especificar, como bien dijeron, qué tipo de cirugía es, ¿no? Tampoco se especifican los resultados. El grupo de comparación, que no es obligatorio, pero que la gran mayoría de los estudios, pues, cuando estás estudiando un cierto tipo de cirugía y viendo qué resultado nos da, normalmente lo interesante es compararlo con lo que se hace o lo que se ha venido haciendo, porque si quieres ver que tu método es mejor, pues tienes que compararlo con el otro, ¿no? Entonces, normalmente por eso se hace siempre una comparación y pues los resultados esperados, ¿no? Ahora, la segunda versión sería cómo afecta la resección supratotal comparada con la resección subtotal a los pacientes con glioblastoma. Ahora, nada más un poco de contexto, o sea, a veces se hace un approach como el glioblastoma, ya lo saben, que es una de las enfermedades tumorales más agresivas e invasivas que hay. Entonces, muchas veces se opta por no hacer por intentar no resecar todo el tumor por obviamente complicaciones que tiene el paciente posterior, ¿no? Entonces, a esto se refiere un poco contextualizando resección supratotal comparado con la resección subtotal, ¿no? Entonces, aquí ya se está dando qué tipos de cirugías se están comparando, pero sigue haciendo falta algo, dos cosas. Aquí yo les pediría que se recordaran el formato PICOT, porque aquí pues ustedes pueden ir contando, ¿no? Por ejemplo, pueden ir viendo bueno, pacientes con glioblastoma, ¿no? Pueden ir viendo la intervención, por ejemplo, aquí estás viendo resección supratotal, luego comparado con qué, con la resección subtotal, y luego, pues falta algo bien importante, ¿no? Los ¿Qué? outcomes. Exactamente, exactamente. Porque pues sí, queremos saber qué, pero en qué afecta en qué, ¿no? O sea, afecta bien, mal, en qué específicamente a estos pacientes con glioblastoma, ¿no? Económicamente, ¿no? En outcome, en qué, o sea, en pronóstico. Y muy importante la última parte, que es el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo los van a evaluar? No es lo mismo a lo mejor que lo evalúen al día siguiente, nada más, o a lo mejor un año, 5 años, que digo, 5 años es ser muy positivo, lamentablemente. Eh, entonces aquí, por ejemplo, aún falta especificar resultado y el tiempo, ¿no? Entonces aquí ya está la versión mejorada, que sería en pacientes con glioblastoma multiforme, la resección supratotal comparada con la resección subtotal mejora la supervivencia global a los 12 meses de seguimiento. Todo esto evidentemente suena extraño, pero nosotros tenemos que siempre especificar, bueno, ¿cómo vamos a medir supervivencia global? Bueno, pues debe de haber algún método para evaluarla, que normalmente ya viene descrito cómo lo van a evaluar, ¿no? Se tiene que especificar en sus métodos, pero, y bueno, pues obviamente el tiempo de seguimiento. Todo esto, toda la selección de cada una de las partes tiene su investigación detrás, tiene su investigación explícita y su investigación implícita, porque todo esto tiene una razón de ser. No, tiene una razón de ser haber encontrado a lo mejor gaps en que la resección supratotal había mostrado por ahí indicios de que sí es más efectiva que la resección subtotal en la mejora de la supervivencia global, que pues es algo muy, muy relevante para estos pacientes, ¿no? Porque como les digo, es de muy, muy, muy mal pronóstico. Entonces, mejorar la supervivencia global es algo amazing, ¿no? O sea, es impresionante. Entonces, todo esto lleva a lo mejor días enteros, semanas de haber hecho investigación y leer los gaps o las cosas más relevantes.
Y bueno, pues ya pueden ustedes checar el paper que habla un poco más al respecto. Y bueno, ahora, por ejemplo, pasando a otro tema, malformaciones arteriovenosas cerebrales, ¿no? Entonces, bueno, pues este es un pequeño video ahí descriptivo, ilustrativo de la Cleveland Clinic, para hacer lo que sigue en la pregunta, ¿no? Embolización. Entonces, la pregunta inicial es, ¿la embolización es efectiva para las malformaciones arteriovenosas? ¿Ustedes qué creen que les falta aquí? Bueno, pues muchas cosas, ¿no? A lo mejor esta está ya fácil porque ya sabemos que le falta todo, ¿no? Pero, como viene, ¿no? Lo mismo, le falta prácticamente especificar qué tipo de malformaciones, ¿no? O sea, específicamente cuáles son las malformaciones que estamos evaluando, si hay alguna comparación, un grupo comparativo y los resultados. Pero, por ejemplo, aquí que tenemos una mejor versión. ¿Cómo afecta la embolización preoperatoria a los pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales? Aquí, ¿quién cree que les haga falta para estar mucho mejor? Igual pueden ir identificando, mm, así igual con Picot, ir identificando cuál es la P, cuál es la I, cuál es la C, cuál es la O, cuál es la T. Pues quizás los outcomes. Sí, así es, exactamente, eso es algo muy importante. Y pues nuevamente el tiempo, ¿no? Obviamente es muy relevante también poner el tiempo, pero la parte comparativa obviamente es muy importante si estamos evaluando embolización preoperatoria, porque eso quiere decir que hay, pues, sin embolización preoperatoria, ¿no? Pues evidentemente es lo que queremos nosotros comprobar en teoría que es mejor, ¿no? Entonces, en pacientes con malformaciones arteriovenosas cerebrales, la embolización preoperatoria comparada con la cirugía sola, o sea, sin embolización preoperatoria, reduce el riesgo de complicaciones posoperatorias en un seguimiento de 12 meses. Entonces, de igual forma, todo esto tiene una investigación extensa previa, ¿no? Para saber que en efecto las malformaciones arteriovenosas cerebrales son muy complicadas, primero, o sea, no cualquiera puede operarlas, y por eso depende mucho de la habilidad quirúrgica del cirujano, ¿no? La cirugía vascular es una de las subespecialidades de la neurocirugía más difíciles, y por eso se quiere un poco paliar esa parte y decir, bueno, hay que hacer a lo mejor una intervención extra para evitar estas complicaciones posoperatorias. ¿Y cuál es la solución que vemos en ciertos gaps en la literatura? Pues la embolización preoperatoria, ¿no? Que vemos que está teniendo un apogeo, una tendencia mayor que solamente operarlos, ¿no? Y también pueden, pues, checar este paper. Y ahora, la cirugía de epilepsia, en el caso específico de epilepsia focal. Ahora, por el tiempo que nos quedan 56 que nos quedan 4 minutos, me lo voy a echar yo, pero bueno, la cirugía ayuda a los pacientes con epilepsia, pues sí, terriblemente, o sea, muy mal. O sea, nunca deberían de hacer una pregunta así. A lo mejor al inicio sí, cuando uno no sabe nada, pero obviamente esto es demasiado básico, ¿no? Entonces, pues esta le falta de igual forma todo, ¿no? Tipo de cirugía, ¿no? Tipo de epilepsia, ¿no? De qué tipo de epilepsia estamos hablando. No es lo mismo una epilepsia generalizada, una epilepsia focal. Evidentemente la intervención es son intervenciones completamente diferentes las que nos enfocamos. El grupo comparativo y los resultados que estamos esperando. La segunda versión sería cómo afecta la cirugía de resección comparada con el tratamiento médico a los pacientes con epilepsia focal. Hay diferentes tipos de cirugía de resección, no me voy a meter mucho en eso, queda poco tiempo, pero bueno, generalizándolo a cómo afecta la cirugía de resección, ¿no? Comparada con el tratamiento médico en los pacientes con epilepsia focal. Pero aquí todavía falta algo muy importante. ¿A todos los pacientes se les va a hacer esto? Pues realmente no, o sea, porque en pacientes con epilepsia focal resistente a medicamentos, ¿no? Es realmente los que nos interesa, porque son los que son candidatos a una cirugía de resección, ¿no? Comparada con el tratamiento médico continuo, o sea, sin ningún tipo de intervención quirúrgica, reduce la frecuencia de convulsiones. Es muy importante. ¿Cómo vamos a medir una mejoría en los pacientes con epilepsia resistente a medicamentos?
pues hay una forma y es con la frecuencia de convulsiones y una reducción en ella, ¿no? Y el seguimiento, pues de igual forma, poniéndole un número, 12 meses, ¿no? Lo usual, dependiendo de qué estamos midiendo. Y bueno, pues aquí ustedes también pueden ver este review, está también muy bueno. Y aquí habla un poco más sobre la polémica, ¿no? De realmente cómo se va a tratar a estos pacientes. Y pues bueno, eso básicamente sería todo. Digo, estamos en tiempo, a lo mejor no dejé mucho tiempo para preguntas, pero quería todavía dejar este espacio para las preguntas que puedan tener. Perfecto, Diego, muchas gracias. Pues no sé si aquí esté Fátima o Brenda, que son las que nos van a ayudar justo a leer las preguntas que dejaron en el chat. Igual, si alguien de ustedes quiere hacerlas personalmente, puede levantar su mano para que puedan activar su micrófono. Bueno, nosotros podemos leer algunas y ya si alguien más quiere decir otra, puede interrumpirme en cualquier momento. ¿Sale? La primera pregunta es de José y ¿es necesario que la pregunta Picot sea siempre lo más específica posible? Pues es que depende mucho de cuál es el estudio que quieras hacer. O sea, la importancia de hacerla específica no es porque tú la vas a poner en el paper y la gente la quiere leer, sino porque, como habíamos visto en el esquema, es una parte central de la investigación que vas a desarrollar. Eh, y tener como muy específica qué es lo que estás buscando, te va a ayudar más a realmente, por ejemplo, si vas a hacer una revisión sistemática de la literatura, el plantear bien tu pregunta de investigación va a hacer que puedas definir muy bien los términos mesh que vas a utilizar, por ejemplo, en PubMed para poder encontrar los artículos que puedas incluir en tu revisión sistemática, ¿no? Y cuáles vas a eliminar. Entonces, la pregunta de investigación, al final, eh, no todos la ponen porque en el artículo no es necesario ponerla, en el protocolo, pues sí es esperado que uno la tenga, pero realmente de ahí se basa, por ejemplo, la hipótesis y de ahí se basa pues todo lo que vas a ir desarrollando de investigación. Entonces, entre más específica la hagas, pues va a ser mejor, ¿no? Para tu investigación. Gracias, Diego. La siguiente es de Abad Tinajero y pregunta, ¿cuáles considera que son los errores más comunes que cometemos cuando iniciamos en el área de investigación y al seleccionar una pregunta o un tema? Yo creo que definitivamente es hacerlo muy general. Eh, por eso cuando uno hace, por eso se recomienda mucho que uno haga primero una búsqueda explícita, porque uno puede tener cierta incertidumbre sobre un tema que le interesa mucho, ¿no? Digo, por eso se quiere meter a investigarlo. Pero muchas veces cuando uno empieza planteando una pregunta de investigación sin haber leído nada, muchas veces esa pregunta ya está resuelta. Entonces, pues por eso se tiene que hacer una búsqueda para saber, bueno, esta pregunta que estoy intentando plantear, que no está bien solidificada, es realmente lo suficientemente completa, ¿no? Y entonces uno se da cuenta leyendo y sabiendo que a lo mejor esa pregunta ya está resuelta o es muy general y entonces cuando uno empieza a buscar, de nuevo, volvemos a la forma más fácil de verlo, es con una revisión sistemática, es si uno hace una pregunta muy básica, vas a encontrar 20,000 o 30,000 artículos que nunca vas a leer y que no tiene ningún sentido que hagas una revisión sistemática de tantos artículos. Entonces tienes que enfocarlo. Entonces, eso es lo más común, que una persona que a lo mejor no tiene mucha experiencia planteando las preguntas, la hace demasiado general y le faltan datos. Ok, gracias. La siguiente pregunta es de Jessica Contreras y me parece interesante porque creo que también es importante para muchas personas que están en pregrado. Buena tarde, doctor. Muchas gracias por la ponencia. ¿Algún consejo para encontrar un mentor o un buen mentor? Am, pues es difícil, realmente. Porque bueno, pues si uno pudiera a lo mejor tener algún tipo de red social, ¿no? Donde uno pueda a lo mejor buscar a los mentores, ¿no? Y a lo mejor tener reviews de quién realmente sí
te va a ayudar con tu tema, quién realmente sí se va a dedicar el tiempo de solucionar tus dudas, pues sería mucho más fácil. Pero pues yo lo que podría recomendarte es que primero seleccionaras siempre un mentor que estuviera en el área que tú quieres investigar, porque primero es muy importante que no solo porque es un mentor que a lo mejor es muy fregón y publica muchísimo, eso no quiere decir que se vaya a tomar el tiempo de ayudarte. O sea, si a lo mejor publica muchísimo es porque ya tiene una estructura, a lo mejor ya tiene incluso un laboratorio o tiene ya un grupo de personas que le ayudan a publicar y que ya están familiarizados con su trabajo. Entonces, y si tú entras ahí de nuevo, como que realmente es muy poco probable que te va a ayudar. Entonces, no el hecho de que a lo mejor sea el más fregón es el mejor mentor, más bien es el que más disposición tenga y tiempo de apoyarte. A lo mejor no va a tener obviamente muchísimo tiempo porque pues yo sé que es mucho el trabajo que uno tiene, pero sí es muy importante que uno sea en el área que quieres porque si ya te vas a echar pues el trabajo extra de estar haciendo investigación, tiene que ser en un área que te guste. Eso sería lo más importante. Si un mentor, tú te das cuenta que no está dedicándole el tiempo suficiente a tu investigación, tampoco debes de tener como miedo o pena de simplemente decirle que muchas gracias y buscar otro mentor o otra mentora. O sea, no pasa nada. Al final ellos incluso se van a aliviar porque realmente es un poco, lo ven como una carga a veces. Entonces, a veces es prueba y error. Seguir buscando, pero siempre es importante que sea en el área que a ti te interesa, porque así vas a conocer muchas personas, muchos mentores van a surgir con trabajos que vayas haciendo colaborativos. Gracias. Y la última pregunta que tenemos aquí es de Daniel y es, doctor, ¿usted cómo empezó a hacer investigación y qué consejos daría a quienes estamos empezando en este camino? Gracias. Eh, Pues yo comencé en la universidad cuando estaba en quinto año, este, se fue quinto o cuarto año, cuando comencé con Sign, que bueno, a lo mejor muchos ya lo conocen, ahí pues comencé en la comisión de investigación y al igual que muchos de ustedes, pues de igual forma, fue organizando entre nosotros, buscando a lo mejor residentes que estuvieran interesados en apoyar, en a lo mejor compartir casos clínicos, porque ese es nuestro problema, que a lo mejor no tenemos acceso a casos clínicos. Y a veces basta con tener un buen caso clínico, hacer un reporte de caso con a lo mejor el plus de hacer una revisión de la literatura. Y eso a lo mejor no lo vas a publicar, a lo mejor nadie te lo va a aceptar en un journal, pero sí puede ser un cartel. Y entonces empezando así, con carteles, y a veces es simplemente tan fácil como meterlo en algún congreso y pedir, por ejemplo, eh, una beca de viaje y realmente uno no se imagina lo fácil a veces que es poder meter un cartel que no es el hilo negro de la investigación, pero simplemente está bien hecho y poder meter una beca para poder seguir. Y todo empieza a veces organizándose entre ustedes con sus compañeros, con la ayuda de a lo mejor alguien que esté en el hospital o ustedes mismos si ven a lo mejor en sus hospitales a algún caso que les hace interesante, que se les hace que es raro, pero que está muy bien abordado, muy bien documentado, y le piden permiso al adscrito, al residente que está a cargo, desde ahí pueden comenzar ustedes, ¿no? Incluso también con una revisión de la literatura, no tiene que ser una revisión sistemática, también puede ser una revisión de la literatura normal. Ok. Mónica Sánchez hizo otra pregunta que va un poco relacionada. Buenas tardes, doctor. ¿Recomendaría iniciarse en la investigación con más personas como un equipo o solo con un mentor? Pues yo pienso que depende mucho de tu situación. O sea, si tú ya trabajas con algún mentor, alguna mentora, y pues está realmente a la disposición, pues puedes trabajar solamente con ese mentor, esa mentora. Siempre es muy bueno tener otros compañeros con quienes hacer proyectos de otro tipo, ¿no? O sea, entre más uno tiene que hacer como un poco este networking de personas que uno va conociendo de diferentes áreas, diferentes expertise,
y poder tener a lo mejor a mí se me ocurre, conocí a un programador que es muy bueno con MATLAB, por ejemplo, y yo quiero empezar a hacer análisis de mis imágenes con MATLAB, y a lo mejor él no tiene nada que ver con medicina, pero lo puedo incluir en un artículo, porque él tiene esa expertise de hacer análisis de datos y yo puedo aprender de él, y él puede aprender de mí. Entonces, a pesar de yo tener un mentor, puedo hacer otras conexiones aparte, ¿no? Entonces, yo no te recomendaría como uno o el otro, sino los dos. Siempre buscar los dos. Muchas gracias, Diego. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Pues creo que ya no hay más preguntas, más que un comentario anónimo. Qué belleza verte crecer, Diego. Muchas felicidades a ti y al capítulo. Saludos. Y creo que es una gran forma en la que podemos concluir. Muchas Muchas gracias, gracias. Diego, por tu tiempo, porque sé que siempre has estado con toda la disposición de ayudarnos y créeme que personalmente y hablo por el resto de Mission Brain UNAM, te lo agradecemos. Y pues nada, esta sesión en unos cuantos minutos ya la encontrarán probablemente en nuestro canal de YouTube, que también justo lo acabamos de abrir, entonces les agradeceríamos si nos apoyan suscribiéndose. Y a lo largo igual de la tarde o mañana les estará llegando un forms sobre esta sesión como un poco de evaluación, ¿no? Lo que les comentaba cuando empezamos para tener más control y ver pues qué tanto no está funcionando este curso, ¿no? Y pues nada, Diego, de nuevo muchas gracias, espero que todo esté bien por allá y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación ahí. Estoy pendiente de cualquier otra cosa que se necesite. Perfecto. Bueno, pues gracias a todos por unirse y nos veríamos la próxima semana. Entonces, pues creo que será todo. Muchas gracias y que tengan una buena tarde.